A continuación, resolveremos un problema sobre el tema de regresión y correlación. Dice, en el siguiente cuadro se muestran las ventas y costos dados en miles de millones de pesos de una compañía en 5 años consecutivos. Se desea estimar el valor de los costos por una venta de 20 miles de millones de pesos. Bueno, ahí tenemos entonces la tabla que nos representa las ventas y los costos. Y los valores están dados en miles de millones de pesos. Lo que tenemos que calcular inicialmente es la ecuación. Esta ecuación donde vamos a conocer el valor de B y el valor de C. Para esto, fíjense, tenemos que definir quién es X y quién es Y. Entonces, teniendo en cuenta la pregunta, este sería el valor de X, que es el que se debe meter acá en la ecuación para obtener el valor de Y. Entonces, Y serían los costos y X serían las ventas. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a establecer la siguiente tabla. X, fíjense, son las ventas y Y son los costos. Y vamos a calcular cada una de estas columnas, X por Y, X cuadrado, Y cuadrado. Voy a calcular la primera, fíjense que multiplicar X por Y, que sería 40, 8 por 5. De esa misma manera vamos a calcular todos estos que están por debajo, ¿cierto? Aquí X cuadrado sería 64, que sería este por este mismo. Y aquí sería 25. De esa misma manera, entonces calculamos cada uno de esos valores. Entonces los voy a llenar, ustedes lo pueden verificar. Y en la última, fíjense, voy a colocar la sumatoria de X, la sumatoria de Y, la sumatoria de XY, la sumatoria de X cuadrado y la sumatoria de Y cuadrado. Ya con la tabla terminada, pues vamos a determinar ahora sí el valor de B con el siguiente modelo matemático, donde N son los números de datos, 1, 2, 3, son 5. Fíjense lo que tiene en la tabla. Entonces sería 5 que multiplica la sumatoria de X sub Y por Y sub Y, que es este, menos la sumatoria de X, que es 110, por la sumatoria de Y, que es 60, sobre N, que es 5, que multiplica la sumatoria de X sub Y al cuadrado, que es 3156, menos, ojo aquí, la diferencia entre esto y esto, aquí la sumatoria de X, que sería 110 al cuadrado. Eso nos va a dar 0.51. Vamos a tomar dos decimales después de la coma. Listo. Y el valor de C, aquí tenemos el modelo. Es decir, hay otros modelos matemáticos que ustedes pueden usar, otros modelos alternativos. Yo estoy tomando estos dos. Listo. Aquí sería 60 menos B, que es 0.51, por la sumatoria de X sub Y, que es 110 sobre 5. Eso nos da 0.78. Ahora pues vamos a estructurar la ecuación, que es Y igual a BX, que sería 0.51X más 0.78. Estos valores de B y C también pueden dar negativos, no hay ningún problema. O sea, en la medida que den, después que estén bien calculados, esos son, ¿no? Y ahora pues vamos a evaluar X cuánto vale 20. Entonces sería 0.51 por 20 más 0.78. Esto nos dará 10.98 miles de millones de pesos. Pero ojo, la estimación o el estimado que se hace por lo general difiere del valor real. Por lo tanto, hay la necesidad de calcular el margen de error. Ahora, ¿cómo se determina ese margen de error? Pues habría que calcular, fíjense, calcular el margen de error, entonces la ecuación, y ese margen de error nos va a dar un estimativo o un intervalo donde puede estar la respuesta correcta, no, bueno, la respuesta correcta no, donde puede generarse ese valor para 20 miles de millones de pesos, porque no podemos decir con exactitud que van a ser 10.98, eso se va a mover dentro de un intervalo. Entonces necesitamos hallar ese margen de error, y para eso, ¿qué necesitamos? Calcular la varianza residual o error estándar de estimación. Con esa varianza residual o error de estándar de estimación y el error de estándar de estimación podemos hallar entonces ese margen. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos el modelo matemático. Listo. Entonces vamos aquí, traigo nuevamente, esto ya lo teníamos y este es el modelo matemático que ya sabemos. Y aquí lo que está en la tabla, esto es la sumatoria, ¿no?, de todas las columnas, X, la de Y, la de XY, X cuadrado y Y cuadrado. Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Pues el valor, ¿sí?, de lo que había dicho inicialmente, la varianza residual, se puede determinar mediante estos cuatro modelos matemáticos. Es decir, prácticamente van a dar valores parecidos, pero vamos a determinarlo. Es decir, hay cuatro modelos matemáticos. Para eso necesitamos calcular algunos datos que no están. Por ejemplo, en el primer modelo, pues lo podemos hacer tranquilamente porque tenemos la sumatoria de Y sub Y al cuadrado, tenemos el valor de C, tenemos el valor de sumatoria de Y sub Y, el valor de B, ¿sí? Pero para este segundo, tercero y cuarto no tenemos, por ejemplo, no tenemos la covarianza, no tenemos el valor de R cuadrado, ¿sí? No tenemos ese Y al cuadrado,
no tenemos, bueno, hay varios valores que no tenemos. Aquí Sx cuadrado tampoco lo tenemos. Bueno, entonces vamos a calcularlos. Entonces, el primero lo podemos calcular y nos da 0.448, listo. Que es tomando lo que está en el cuadro, 914 menos 0.78, que es el valor de C, por 60, menos 0.51, que es el valor de B, por la sumatoria de Y sub X sub, que es 1696, entre el número de datos, que es 5. Bueno, entonces vamos a calcular Sx cuadrado. Aquí sigo, este es el modelo matemático, y reemplazando, fíjense, 3156 menos 5 por la media de x al cuadrado. Ahora, ¿cómo determinamos la media? Bueno, voy aquí, la media es la sumatoria de x sobre n, es decir, si yo divido 110 entre 5, me va a dar 22. Ojo con eso, ustedes saben calcular la media. Bueno, vamos a calcular ahora sy al cuadrado. Este es el modelo matemático. Fíjense que n es 5 y y promedio es 12, es decir, 60 entre 5. Este es el modelo matemático de y promedio, ¿no? O el promedio de y. Y la covarianza, bueno, aquí tenemos la sumatoria de xy sobre n menos x trazo por y trazo, que ya lo habíamos calculado. Sería 1696, fíjense aquí donde está, sobre 5 menos x trazo, que es 22. Aquí lo tenemos, fíjense, por 12, que es este que está acá. Nos da la covarianza 75.2. Y entonces con esto podemos calcular el segundo, fíjense, nos da 0.38. También podemos calcular el tercero. Aquí están los modelos matemáticos. Sy cuadrado, fíjense que nos da 38.8, menos 2 por b por la covarianza, más 0.51, que es b cuadrado, más que multiplica 147.2, que es Sx al cuadrado. Y eso nos da 0.38. Y para este, fíjense, necesitamos que calcular, nos da 0.38, pero para este necesitamos calcular el coeficiente de correlación, que es r cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el coeficiente de correlación? La covariancia al cuadrado sobre Sx cuadrado por Sy al cuadrado. Eso nos da 0.99, es decir, que con este valor lo reemplazamos acá, sería 1 menos 0.99 por Sy cuadrado, nos va a dar 0.38. Es decir, entonces, que comparando los cuatro valores, fíjense que es 0.38 el común. ¿Sí? O sea, se da un poquito muy lejos, pero tomamos 0.38 como la varianza residual. Bueno, ahora para calcular entonces, ya con la varianza residual, que es 0.38, podemos calcular el error estándar, que no es más que la raíz de esto. Entonces, este es el error, raíz de 0.38, que es ¿cuánto? 0.62. ¿Qué nos falta? El valor de t. Entonces para poder hallar el valor de t necesitamos determinar el grado de libertad, que no es más que n-2. Como son 5 datos, 5 menos 2 nos da 3. Y con esto vamos a la tabla de distribución t-student. ¿Cómo lo determinamos? Pues ubicamos el grado de libertad, que este es, y vamos a suponer que es 95%, entonces que es aquí en 0,05, y ubicamos t, que es 3.182. Con ese valor lo tomamos acá y listo, vamos a reemplazar y, que es 10.98, más o menos t, que es 3.182, que multiplica el error, que es 0.62, entre 5. Esto nos va a dar esto, 0.395, y a partir de ahí pues hallamos el intervalo, ¿cierto? Que es 10.59, que es restándolo, y 11.38, que es sumando. Es decir, que el valor para 20 miles de millones de pesos debe estar entre 10.59 y 11.38, porque si decíamos 10.98 estábamos asegurando esto. Aquí sí estamos dando un intervalo para ese valor de venta, para ese valor de costo, ¿cierto? De ventas, perdón. Bueno, entonces ya con esto finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.